Tenemos al académico de la Universidad de Illinois, Andreas Feldman, nuevamente para conversar con él. Andreas, muchísimas gracias por acompañarnos desde Chicago, Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Sí, quisiera preguntarte primero respecto de estamos junto a Mario Arriagada en esta cobertura especial e ininterrumpida. Lo primero que quisiéramos preguntarte es respecto de las últimas sanciones, tanto de la Unión Europea como las de Estados Unidos, apuntan ahora sí ya a Lavrov, al canciller, y al propio Vladimir Putin, los tocan directamente. Quisiéramos preguntarte cómo hay que leer la simbología, el símbolo que hay detrás de ellas y si de alguna manera pueden llegar a ser efectivas o no, y en qué grado. La simbología es, bueno, son evidentemente sanciones que muerden, o sea, que son fuertes, porque en el fondo sí, normalmente tú tratas de utilizar no todos los recursos, sino guardar las sanciones más duras para digamos, tratar de manera, constreñir a tu contrincante. Pero en este caso, en general, las sanciones han sido tremendamente duras y ha llegado como al círculo cercano al presidente y al presidente mismo. Andreas, perdón, te tenemos que interrumpir un segundo. Sí. Hay una información urgente de último minuto que tiene que entregar Mario. Sí, hay que aclarar en todo caso que viene de la agencia rusa RT y que señala, según un vocero del presidente Volodymyr Zelensky, afirma que Ucrania habría aceptado la propuesta de Putin de celebrar negociaciones. Insisto, es una noticia, información que está entregando la cadena RT, una cadena que está muy ligada al Kremlin, pero ahora es este medio de comunicación y que confirma la propuesta de negociación que habría hecho muy temprano hoy día, que comentábamos, Mónica, de reuniones entre Zelensky y Putin en Minsk, esto en Bielorrusia. Claro que esta propuesta de negociación venía de la mano con una rendición por parte del ejército, una capitulación por parte del ejército ucraniano, dejar las armas y detener entonces este enfrentamiento. Así que ahora, no habla esta información que es de último minuto y teníamos que interrumpirte, Andreas, para poder darla a conocer y también para enriquecer el análisis tuyo. No dice cuáles serían las condiciones y lo decimos todo en condicional, bajo las cuales habría Ucrania aceptado dialogar directamente con Rusia. No dice cuáles serían las condiciones, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni quiénes. Solamente dice hasta ahora que habrían aceptado de parte de Ucrania, y de nuevo lo ponemos en condicional porque tenemos que esperar la declaración del Ejecutivo de Ucrania para saber, del propio Zelensky o de algún ministro para saber aquello. Pero dicho y hecha esta puntualización, te devolvemos la palabra con lo de las sanciones que conversamos al comienzo y con esta potencial posibilidad de diálogo. Bueno, mira, el tema de las sanciones te lo despejo relativamente rápido. Todavía estaba por verse cuál va a ser el efecto que va a tener. Yo creo que la gente tiene ilusiones sobre, digamos, que las sanciones puedan detener el ataque en sí. Las sanciones toman tiempo, ¿no? Y en ese sentido uno entiende la desesperación de la gente en Ucrania, pensando que en el fondo las sanciones pueden tener un efecto tan importante como para detener el avance ruso, cosa que no va a ser. Pero si tú lees entre líneas, creo que hay un par de cosas importantes acá. Primero, algunas informaciones dan cuenta de que parece que el avance ruso ha sido menos, digamos, vigoroso y menos fácil de lo que ellos pensaban. El nivel de resistencia del ejército ucraniano y el nivel de resistencia de la población civil ha sido bastante más fuerte de lo que ellos propiamente pensaban. Otro factor muy importante es que, en general, hay muchas informaciones que propenden a decir que en general los soldados rusos es una guerra que no quieren pelear. No es una guerra que sientan necesariamente justa ni que la quieran pelear, ¿no? Porque básicamente los ucranianos y los rusos son como los argentinos y los uruguayos, son primos, ¿no? Entonces, eso en términos de la moral es muy difícil, y al ver la resistencia de la población, mujeres, niños, el sufrimiento, todo eso no les es indiferente a la fuerza de ocupación. Entonces eso también es un tema a tener en cuenta. Y eso te abre el espacio, digamos, a lo que ustedes mencionaban ahora con respecto a la posibilidad de que haya un diálogo entre las dos, digamos, partes en conflicto, y tiene que ver con esto, de que, digamos, una salida, digamos, relativamente positiva para ambas partes sería tratar de extraer una concesión por parte de Ucrania, que en el fondo renuncia a ser miembro de la OTAN, que es algo que los ucranianos se resistieron por mucho tiempo,
en el fondo alegando con justa razón de que es un derecho soberano para ellos determinar lo que ellos, digamos, piensen sea lo adecuado. Pero por otro lado, esa misma declaración genera los grados de resentimiento y de hostilidad por parte de Rusia. Por lo tanto, y esto es algo que tiene que ver con lo que ustedes estaban anunciando hace un ratito, tiene que ver con la situación, por ejemplo, de países como Finlandia. El arreglo de Finlandia, que, digamos, se refiere hasta esta situación de finlandización. Finlandia, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pactó como parte del arreglo estratégico entre este y oeste que iba a ser un país neutral, claro, y que, a diferencia de los países que cayeron bajo la cortina de hierro, como Hungría o Checoslovaquia o Bulgaria, no quedó bajo el dominio soviético, sino que fue un país neutral que pudo desarrollar básicamente con ciertas cortapisas, porque en el fondo tenía tipos, digamos, en términos de su comercio y de su política exterior, tenía evidentemente que seguir los lineamientos, o lineamientos que por lo menos no parecieran hostiles a Moscú. Pero es un país que convergió con Occidente, que se desarrolló y que desarrolló una economía capitalista, y que básicamente fue un país democrático y por lo tanto no sufrió los rigores que muchos de estos otros países sufrieron durante este tiempo. Fue una salida muy buena para los finlandeses. No fue ideal, mejor fue la de Suecia, que fue totalmente libre, que digamos, de la misma manera fue neutral, pero fue una salida más que satisfactoria, sobre todo si uno lo compara con lo que pasó en otros países que estuvieron bajo la cortina de hierro. Muchas personas sostenían que esa era probablemente la solución más razonable para Ucrania. En el fondo decir, bueno, nosotros declaramos nuestra neutralidad, digamos, renunciamos a ser parte de la OTAN, a cambio básicamente de que se garantice nuestra soberanía. El problema con esa tesis, y eso es digamos, la posición que tienen los países bálticos, es que ellos no creen básicamente en las promesas de Rusia y sienten que renunciar a ser parte de la OTAN implica que en cualquier instante esto puede ser revisado y que pueden ser básicamente atacados por Rusia. Entonces es un equilibrio bastante débil, y a raíz de lo que ha pasado no es una posición, digamos, obtusa de parte de ellos, porque en el fondo esto refuerza en los países que fueron capaces de abrochar su incorporación a OTAN de que estaban en lo correcto, porque ellos ya pasaron básicamente esa escala. Rusia no puede atacar a ningún miembro de la OTAN, digamos, a no ser que quiera arriesgar una tercera guerra mundial, con todas las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Una guerra que evidentemente nadie ganaría. Eso el Kremlin lo sabe, y si estamos hablando básicamente de un actor racional, este actor racional trataría de no escalar una guerra que no puede ganar y que significaría la destrucción de Europa o la destrucción de una importante parte de ese territorio, ¿no? De modo que acá hay que leer esto con mucho cuidado, ¿no? Mira, personalmente, y yo creo que esto, al menos para mí, creo que es importante decirlo, la postura de Rusia de sentirse amenazada es una postura que es difícil, o sea, uno puede entenderlo bajo una cierta lógica, pero es una mentalidad evidentemente anquilosada y una visión de túnel. Y creo que es importante destacar eso. Ucrania no representaba una amenaza para Rusia, y la OTAN básicamente representa una amenaza a la influencia rusa. Ellos no necesariamente lo ven así, pero las intenciones de OTAN, de los países, digamos, bálticos, o de muchos países que están, digamos, colindantes con Rusia, no tienen intenciones hostiles. Muy por el contrario, lo que ellos quieren es olvidar todo esto y en el fondo tratar de converger hacia Occidente y desarrollarse y buscar básicamente puntos de conexión que los saquen del pasado y que los lleven a una visión mucho más moderna de la vida, de la sociedad y de la economía. Andreas, ¿crees tú que si se concreta este derrocamiento del gobierno en Ucrania, este país quedaría como una especie de Alemania en la Guerra Fría, como federal democrática, una Corea del Sur y del Norte? ¿Qué va a pasar si es que finalmente se derroca al actual gobierno de Ucrania?
Depende si Rusia tiene control sobre toda la jurisdicción y sobre toda la soberanía ucraniana. Puede que termine, digamos, el país dividido en dos. Si el país termina dividido en dos, sí podría terminar como Corea o como Alemania. Para mí lo más probable es que es difícil. La verdad que no quiero aventurar nada porque es tan difícil, lo he pensado todos estos días qué es lo que puede pasar y francamente no lo sé. Sí me da la sensación de que la parte que va a quedar con, digamos, dominio ruso, yo creo que va a seguir un poco la vía de Bielorrusia. Esa es la sensación que yo tengo, con un gobierno autoritario, pro-Moscú, sin grados, digamos, de autonomía, más allá de Moscú, ¿no? Es importante destacar que una parte importante de Ucrania es población rusa, ¿no? O sea, son ucranianos de ascendencia rusa. Perdón. Muchos de ellos... Sí, perdón que los interrumpa, pero ha llegado una nueva confirmación a lo que estábamos conversando. Y esta confirmación viene de parte del portavoz ruso, son sus palabras, ya no es a través de un medio de comunicación, sino que en su cuenta de Facebook, el portavoz ruso dice lo siguiente: felicidades a mis colegas, tengo que refutar las afirmaciones que nos hemos negado a negociar. Ucrania estaba y sigue dispuesta a hablar sobre el alto al fuego y la paz. Esta es nuestra posición constante. Respondimos, perdón, es el portavoz ucraniano, no ruso, me corrijo. Dice, respondimos de acuerdo a la propuesta del presidente de la Federación Rusa. Directamente a estas horas las partes están consultando el lugar y hora del proceso de negociación. Cuanto antes comiencen las negociaciones, más posibilidad habrá de restaurar la vida normal. El gobierno, ya podemos sacar el condicional, el gobierno ucraniano confirma que están en conversaciones con Rusia para abrir un proceso de diálogo. La información de este minuto es que el gobierno ucraniano confirma que están conversando para concretar el inicio de un proceso de negociación. No quiere decir que vaya a tener éxito, pero la noticia del momento es esa, Andreas, que el gobierno ucraniano confirma a través de su portavoz que han aceptado la oferta de sentarse a negociar directamente con Rusia. Y esto, de alguna manera, creo yo, evidentemente que es una buena noticia y que baja, al menos por ahora, en algún grado la tensión en la zona. Otra cosa es lo que resulta de esas conversaciones, Andrea. Bueno, mira, hay una visión bastante, digamos, cínica de todo esto, y es que todas las negociaciones anteriores a la invasión las utilizó el gobierno ruso para tratar en el fondo de tener información sobre cuáles serían el contenido de las sanciones para poder prepararse mejor. De modo que hay que tener cuidado cuáles son las condiciones y hay que tener cuidado con qué digamos, buena fe negocian las partes. Así que... Sí, ahora, ¿sabes que tengo una duda? Perdona, pero como estamos en vivo, le voy a pedir a nuestro equipo que me ayude porque tengo una duda. No sé si quien estamos hablando es la información es, justamente estaba bien, es el portavoz ucraniano. Es Ucrania quien confirma que ha aceptado la posibilidad de sentarse a negociar con Rusia y dicen que han aceptado. Entonces el gobierno de Ucrania, esa es la información del momento, ustedes lo ven en pantalla, confirma aceptación de diálogo directo con Rusia, pero se dice que se hace un alcance, que están conversando cuáles van a ser las condiciones. Por lo tanto, esta es una apertura de posibilidad de diálogo. Si se concreta o no, depende de para empezar, que la negociación sobre las condiciones de la negociación den resultado. Andreas. Claro, pienso que no sería aceptable, por ejemplo, para Ucrania digamos, la demanda rusa de la capitulación. No creo que haya ánimo de eso. No. Por más que es una guerra que debieran perder, es como el partido de Chile contra Brasil, lo debíamos perder, lamentablemente. Pero salvo un milagro, los ucranianos podrían resistir, pero todo lo que hemos visto en términos del poderío del ejército ruso tiende a apuntar de que es una guerra que tienen que ganar, ¿no? Ahora, lo que sí, vuelvo y reitero esto, en el corto plazo, porque ellos pueden en el fondo derrocar al gobierno, al ejército ucraniano y ocupar Ucrania. De ahí a lo que resulte, probablemente no es una guerra que va a ganar Rusia, porque los costos de la ocupación van a ser terribles. Y es como
es como básicamente un principio básico, ¿no?, de la guerra, que una vez que un país ocupa, inmediatamente se activa básicamente el brote nacionalista de resistencia, y en el caso de los ucranianos hemos visto que hay un nivel de, digamos, de rabia, de una sensación, digamos, de rencor y de rabia por lo que ha pasado, que es muy grande, ¿no? Y eso básicamente sí te da cuenta de que la resistencia va a ser feroz, y va a ser feroz mientras, digamos, existan tropas en Rusia, en Ucrania. En Ucrania. Sí, Andreas, más allá de estas sanciones, ¿crees que una eventual ocupación en Kiev vaya a cambiar la estrategia de Occidente, o va a seguir con estas medidas y sanciones económicas contra Rusia? Es que Occidente está con las manos atadas, francamente. O sea, las sanciones tienen un límite de lo que pueden hacer. Y ojo, las sanciones sí van a ser muy fuertes sobre Rusia. No hay que, digamos, engañarse con eso. Sí va a tener un efecto muy fuerte. La guerra es impopular en Rusia. Lo que pasa es que en Rusia no hay libertad de expresión, y cualquier persona que se manifieste es brutalmente reprimida, ¿no? Pero esta guerra no es popular en Rusia. Claramente la gente no lo ve como algo que debiera haber ocurrido, y además ven a los ucranianos como sus primos, como sus hermanos, ¿no? Hay un, digamos, movimiento propagandístico brutal por parte del gobierno ruso de, digamos, transformar al régimen ucraniano en un verdadero monstruo que está, digamos, ejerciendo, digamos, violencia brutal en contra de la población, digamos, rusoparlante en Ucrania. Alguna gente probablemente lo cree, pero en general hay muchos, digamos, hay muchas encuestas de opinión, digamos, un poco más objetivas, que tienden a pensar, que tienden a mostrar que este no es el caso, que la gente no lo ve con buenos ojos. Por tanto, te diría básicamente que no va a cambiar mucho. Es probable que Rusia tome Kiev, es probable que, digamos, la resistencia ucraniana se traslade hacia la zona occidental de Ucrania, que es como el bastión, la parte más rica de Ucrania, y es una parte que a Rusia le va a costar mucho más trabajo, digamos, ocupar. Hay un problema, sí, desde el punto de vista, yo no soy un experto militar para nada, pero muchos analistas acá han dicho que gran parte del ejército ucraniano está en la zona del este, en Donbass, y que Rusia está tratando básicamente de rodearlo. Y si ese es el caso, podrían en el fondo derrotarlo relativamente rápidamente, o derrotar, digamos, la fuerza más importante y mejor entrenada que tiene el ejército ucraniano, que está en la zona de Donbass. Y eso, digamos, de una manera apunta a la falta de preparación de los ucranianos frente a esto, sabiendo que esto podía ser el caso, sabiendo que Rusia movió tropas a Bielorrusia y que preparaba una invasión tanto del sur, desde Crimea, como desde el este, como desde, digamos, desde el norte de Bielorrusia, debieron haber previsto que la mayor parte de sus tropas mejor entrenadas podían quedar básicamente rodeadas por las tropas rusas. Ahora, si es que, para que después volvamos a lo que es la noticia del momento, que es la confirmación por parte del gobierno de Ucrania de la aceptación del diálogo, pero todavía es una decisión que implica la advertencia también de estamos negociando las condiciones donde sería el diálogo. Y hay muchas cosas que pueden hacer incluso fracasar las negociaciones, y otras que pueden hacer fracasar el inicio de ellas. Por ejemplo, acordar el lugar. Rusia había propuesto Minsk en Bielorrusia, o sea, un lugar que es bastante difícil de tragarse para Ucrania, ¿no? Porque es un lugar donde es un escenario completamente favorable a Rusia. Es casi como decir, si no decir que vengan a mi casa a negociar, es como decir que vengan a mi patio. Entonces, Varsovia había sido el lugar propuesto antes por Ucrania. Entonces, desde el lugar, quiénes, dónde, cómo, son cosas que pueden hacer fracasar el comienzo de algunas negociaciones. Ya vamos a volver a aquello porque es la información del momento. Pero Andreas, la pregunta es, condiciones, por ejemplo, como alto al fuego, no alto al fuego. Hay negociaciones que se han dado sin altos al fuego y otras con alto al fuego. Eso también es una condición que van a tener que conversar. Pero quisiera preguntarte, en el caso de que caiga el gobierno de Ucrania, ¿quién negocia por Ucrania? Por ejemplo, o sea, si en estas horas hacen caer al gobierno, ¿quién va a negociar por Ucrania? ¿A quiénes van a reconocer los rusos como contraparte? Porque claro, también ellos, se decía mucho que Putin, y Putin lo manifiesta, quiero que en un golpe de Estado los militares, ¿quieren negociar con los militares? Por ejemplo, les sería más cómodo seguramente.
y si logra derrocar al gobierno actual, ¿por qué la población habría de elegir a alguien prorruso si están tremendamente molestos con que hayan invadido su país? Entonces creo que es muy delicado cómo se dan esas negociaciones en el contexto de fuerzas que siguen avanzando y que pretenden derrocar un gobierno. Bueno, lo importante es saber lo importante es saber lo que piensan los ucranianos, ¿no? Lo que digan los rusos sobre lo que piensan y quién representa a Ucrania es parte del problema, ¿no? Yo creo que los ucranianos sienten que su presidente y sienten que la persona a cargo y el régimen básicamente es legítimo, lo apoyan. A todo esto ha mostrado gran dignidad, ha mostrado gran coraje. Yo no quisiera estar en los zapatos del presidente Zelensky, ni del ejército ucraniano, ni de la población ucraniana. Pero si tú ves, digamos, las entrevistas que hemos visto, que a todo esto la cobertura ha sido sensacional, es como ver una película en vivo, es una cosa muy impresionante. La sensación, a no ser que la cobertura sea, digamos, sesgada, que no me parece necesariamente es el caso, hay una sensación así como de hastío y de desafío. Es decir, bueno, seremos débiles, pero acá vamos a resistir hasta el final, porque esto no estamos dispuestos a aceptarlo, ¿no? Entonces, puede que las fuerzas ocupen básicamente Kiev, puede que aparecen al presidente, si es que el presidente y su, digamos, el cuerpo de generales, las personas que están, digamos, a cargo del ejército ucraniano, no se repliegan. Pero imagino que si ese es el caso, la gente va a seguir resistiendo. De modo que si ponen un gobierno títere y quieren negociar con él, por ahí pueden hacer, digamos, toda una orquestación de un tratado de paz, pero que no va a tener ningún tipo de legitimidad, ¿no? Y por eso te retrotraigo un poco a las condiciones de Bielorrusia, ¿no? Hay un gobernante en Bielorrusia que supuestamente ganó una elección legítima con algo así como, no sé, el 80% de los votos, pero que fue una elección totalmente fraudulenta, y Lukashenko no representa el sentir de la población bielorrusa. Muy por el contrario, los bielorrusos lo único que quieren es deshacerse de él, pero no pueden porque viene un estado policial, ¿no? Entonces, ojo con eso, y probablemente lo que Rusia quiere hacer es instalar algo como eso, pero de ahí que tenga algo de legitimidad, digo, no, evidentemente que no. Por eso es importante ver cómo reacciona la población ucraniana, que además probablemente, como en todos los casos, no está de acuerdo. Probablemente alguna población diría, bueno, lucharemos, no, tenemos que, hasta que el país se destruya, otros dirán, no, tenemos que entregar las armas. Eso tiene que ver con cosas tan particulares, ¿no? Pero yo creo, vuelvo y te reitero, hay una sensación en general, incluso por parte de la población, digamos, ucraniana de ascendencia rusa, de incredulidad, de no creer lo que está pasando. O sea, no pueden creer que en el año 2022 Rusia haya decidido básicamente lanzar una invasión de esta envergadura, causando el grado de destrucción que está causando, matando la cantidad de civiles que están haciendo, con las repercusiones humanitarias. El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de sacar un comunicado diciendo que algo así como 1,5 millones de personas está sin suministro de agua en la parte este de Ucrania, ¿no? O sea, las consecuencias humanitarias son brutales, tremendamente enormes, ¿no? Y eso no lo desea la población, evidentemente, independientemente de su particular visión sobre el tratamiento de los rusoparlantes, ¿no? Etcétera. Andreas, y en ese sentido, ¿cuál es el mensaje que queda en este conflicto, llevándolo a un contexto que yo sé que es muy distinto, pero por ejemplo lo que pasa con China y Taiwán? Porque acá se ve que Rusia entra a un país soberano y claro, se habla de sanciones que pueden tener algún efecto en la economía rusa, pero acá puede pasar lo mismo con China y Taiwán, y Occidente también va a quedar mirando y no hacer nada a nivel militar, digo yo. ¿Cuál es el ejemplo que queda con este conflicto? Bueno, el precedente es muy, muy nefasto. Yo digo, más allá de cualquier consideración, el precedente no tiene que ver solo con Taiwán, que como tú bien mencionas, un presidente digamos, bien, bueno, que genera un montón de aprensión, por supuesto, pero a posterioridad la Guerra Fría, uno de los grandes, digamos, elementos, unas grandes ganancias y que uno de los grandes logros, diría yo, fue justamente la conculcación del uso de la fuerza como mecanismo de resolución o de controversias en el sistema internacional. Yo di un curso sobre guerras civiles acá en Estados Unidos y sobre guerras en general, y
uno de los, digamos, hallazgos científicos cuando uno ve la, digamos, la data, es que los conflictos internacionales son muy pocos. Y desde el fin de la Guerra Fría habían sido muy pocos, ¿no? Había algunos en África, ¿no? Por conflictos fronterizos, pero en general muy pocos. Invasiones, lo mismo, ¿no? La invasión estadounidense a Irak, pero fueron básicamente casos marginales. Esto refuerza la idea de que, bueno, lo que nosotros creíamos que ya no existía, digamos, esta básicamente estructura de seguridad que en términos más bien de la normativa internacional y de los valores internacionales conculcaban el uso de la fuerza, lo prohibían y hacían que los países en el fondo, no solo porque existía, digamos, tratados y no solo porque la Carta Constitutiva de Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza, sino que había un compromiso por esto. La invasión de Ucrania, de una otra manera, pone en entredicho eso, lo cuestiona y, como tú bien dices, genera un precedente muy peligroso con respecto a eso. China ha tenido una postura relativamente cauta frente a esto. No piensa que la invasión fue, digamos, prudente, porque genera gran nivel de inestabilidad, pero al mismo tiempo ha tomado una postura interesante en el sentido, o interesante, cínica, diría yo, en el sentido de decir, bueno, la culpa de todo esto la tiene OTAN y Estados Unidos por provocar a Rusia, y Rusia no es básicamente culpable. O sea, no le prestó ropa totalmente a Rusia, le manifestó probablemente por canales diplomáticos su malestar con cómo actuó, pero por otro lado sí no ha tomado una postura básicamente contraria, al menos o abiertamente en contra de Moscú. Yo pensaría, fíjate, que en términos de la negociación sería muy bueno que China se involucrara, porque en el fondo no sé si daría garantías totales a los ucranianos, pero por lo menos sería, digamos, una parte un poquito más neutral, si se quiere, ¿no? No veo que las negociaciones vayan necesariamente a llegar a buen puerto si no hay una mediación, y no sé hasta qué punto Rusia estaría dispuesto a que algún país occidental neutral, podría ser Noruega, podría ser Suiza, en el fondo entrara como un broker para tratar, en el fondo, de generar algún grado de mejores condiciones para lograr una negociación productiva, pienso. Ahora, también preguntarte, es difícil pensar en estas negociaciones porque hay líneas rojas para todos. Aquí se supone que, claro, es una negociación entre Ucrania y Rusia, pero sabemos que no es una negociación solamente entre Ucrania y Rusia. Esta es una negociación entre Ucrania, Rusia, OTAN, China. Claro, pueden estar sentados a la mesa los dos países, pero sabemos que hay mucho más detrás. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser esas líneas rojas? ¿Cuáles son los mínimos aceptables para uno y otro bando? ¿Y qué crees que es lo más complejo en estas negociaciones finalmente? Porque en el tema de las garantías no me estoy refiriendo a eso, porque las garantías siempre son poco creíbles para todos en un conflicto de estas características. Bueno, pienso desde el punto de vista de los ucranianos, evidentemente la negociación es mejor de lo que están enfrentando. Cualquier cosa a efecto de parar y detener la invasión rusa es buena, digamos, sin llegar a la claudicación total. Creo que ese es un precio que no estarían dispuestos a tomar, porque si no se hubieran rendido y no lo van a hacer. En el caso de Rusia, la negociación sería positiva en el sentido que ellos obtuvieran los objetivos que quieren, que en el fondo evitar que Ucrania mantenga su intención de poder acceder a OTAN. Eso quizás sería una victoria para el Kremlin, en el sentido de decir, bueno, nosotros evitamos esto y Ucrania queda de otra manera condicionada a Rusia. Y eso les salvaría, digamos, ¿no? O les aliviaría todo, digamos, la operación militar, que es tremendamente costosa y riesgosa. Y vuelvo y te repito, digamos, ocupar un país de la dimensión de Ucrania puede ser, digamos, tremendamente, digamos, desgastante y puede ser una verdadera pesadilla para Rusia. De modo que en el fondo retirar las tropas habiendo conseguido su objetivo haría que el Kremlin dijera, bueno, nosotros logramos lo que quisimos, Ucrania queda condicionada y al final es una salida aceptable para ellos.
Pero el problema que veo es que no pienso que Rusia vaya a negociar o vaya a ceder en ningún punto, básicamente, porque ha tenido una postura muy recalcitrante frente a la situación. Digamos, tan recalcitrante que está dispuesto a mandar, digamos, a invadir el país, ¿no? Entonces, yo creo que las condiciones van a ser profundamente onerosas para Ucrania. Y yo no sé si los ucranianos van a estar dispuestos a eso, ¿no? No veo por parte de Rusia el ánimo de querer ceder, lamentablemente. No lo veo en una posición abierta, ¿no? a ceder en ninguno de sus puntos. Y eso es difícil negociar en esos términos, francamente. Andreas Feldman, muchas gracias por haber conversado nuevamente con nosotros acá en CNN Chile. Cualquier cosa, obviamente, retomamos el contacto. Con mucho gusto. Tengan buenas tardes. Hacemos una pausa, Mónica, y estamos con más detalles de este conflicto. Vamos a ver si hay más informaciones respecto a este posible inicio de diálogo entre Ucrania y Rusia, porque todavía, Mónica, se registran hasta ahora enfrentamientos, según reportan medios de comunicación internacional. También hay ruido de bombas, explosiones en la capital Kiev, así que por ahora este anuncio no ha bajado las tensiones para nada, por lo menos allá en la capital de Ucrania.